Aquí en Génesis, en el capítulo 3, encontramos la triste historia. La triste historia y la primer crisis del ser humano sobre la faz de la tierra. Si nosotros hoy ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, vamos a descubrir qué grande ha sido Dios, su misericordia para con los seres humanos. Y muchos de nosotros que conocemos a Dios no le hemos puesto atención o agarramos muy, ¿cómo le puedo decir? No con el mérito que deberíamos de poner a nuestra fe y a nuestra salvación. Porque a través de la historia de la humanidad, yo puedo darme cuenta que el hombre ha buscado justificarse de alguna o de otra forma delante de Dios. El hombre busca hacer un montón de cosas y de hecho encontramos a muchas personas. Si fuéramos haciendo una encuesta hoy mismo y le preguntaríamos a muchas personas si creen ellos que van a ir con Dios o que van a ir al infierno, algunos contestarían que van a ir con Dios. Y si le preguntamos cómo es que ellos saben que van a ir con Dios, contestarían que no son malas personas. Contestan de que son buenas personas, que no hacen la maldad o el pecado que algunos de nosotros que estamos aquí hicimos. Sin embargo, aquí en el capítulo 3 de Génesis nos damos cuenta que el hombre desobedeció a Dios. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, inmediatamente el hombre se dio cuenta que había hecho lo malo, porque sus ojos se abrieron. De hecho, el tiempo de que Adán y Eva estuvieron en el huerto sin desobedecer la palabra de Dios, se le llama la dispensación de la inocencia, porque Adán y Eva estaban en completa inocencia. Fue hasta cuando desobedecieron a Dios y participaron del fruto prohibido, de lo que Dios les había dicho que no participaran, fue cuando se les acabó la inocencia y empezaron a ver sus cuerpos físicos, que estaban desnudos ambos. Y al darse cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza. Y no solamente tuvieron vergüenza, sino que inmediatamente buscaron una solución para solucionar su problema delante de Dios. Y eso lo podemos ver ahí si retrocedemos al capítulo, es decir, al verso 7 de Génesis. ¿Qué dice el verso 7? Del mismo capítulo 3, ¿qué dice? Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué dice? Y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué más dice? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Después que vieron su desnudez, ¿qué buscaron hacer Adán y Eva? Cubrir su desnudez. ¿Sabe qué tipifica esto? Las obras del hombre buscando justificarse delante de Dios. Y muchos seres humanos en este tiempo está buscando justificarse delante de Dios con sus propias obras. Adán sabía que por su desobediencia a Dios ahora estaba desnudo, y de alguna manera él quiso cubrir su vergüenza delante de Dios, porque no estaban otros seres humanos ahí, eran exclusivamente ellos dos. Estaba el esposo y la esposa.
Si antes habían estado desnudos mucho tiempo, ¿y por qué ahora sienten vergüenza? Se trataba de que ahora delante de Dios ya estaban mal, eran culpables delante de Dios. Y sabe que el hombre sin Cristo, su conciencia le dicta que está mal delante de Dios, y por eso busca hacerse una imagen, y por eso busca hacerse un santo, y por eso se mete por acá, se mete por allá, buscando de alguna manera la justificación, cubrir su vergüenza espiritual, porque nuestra conciencia nos acusa. Pero bendito sea Dios, que solamente Dios es el único que puede hacer cosas preciosas y cubrir la vergüenza del hombre. Y yo creo que los que estamos aquí ahora nos sentimos vestidos delante de Dios, porque Cristo nos ha vestido con su bendita presencia en nuestras vidas. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Entonces la justificación del ser humano, el ser humano no puede, no tiene cómo justificarse delante de Dios, porque Dios no le dio ese privilegio al ser humano. Dios no permite que el ser humano se justifique solo, porque no tiene cómo el hombre justificarse por sí mismo. Porque el momento que el hombre le falló a Dios, la imperfección se apoderó del hombre. Y Dios es tan perfecto, tan santo, que no hay perfección en este mundo que pueda ser grata y pueda cumplir y pueda llevar a cabo las exigencias de Dios. Tiene que ser Dios mismo. La perfección de Dios es la única que puede cubrir la imperfección del hombre. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, aún nosotros los mismos cristianos, hermanos, no podemos ser justificados por nuestras propias obras. Escúcheme bien, usted mismo, yo mismo, usted y yo podemos dejar de andar adulterando, podemos dejar de hacer todo, pero sin Cristo no somos justificados. Aunque dejemos toda especie de maldad, es la justificación de Cristo la que nos justifica y lo que nos hace aptos para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, adorándole, sirviéndole hoy aquí. Por eso debemos de adorarle con todo nuestro corazón, porque gracias a Dios hoy somos justos para con Dios por Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? ¿Sí me entiende, hermano? Qué precioso, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán y Eva entonces? Entonces cosieron ¿qué? Hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Pero sigamos leyendo. ¿Qué dice el verso 8? Vea bien. Veamos. ¿Qué dice el verso 8? Y oyeron la voz del Señor, que Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Escucha bien. ¿Qué oyeron? La voz de Dios. Ya se habían hecho sus delantales, ¿verdad? Y al escuchar la voz de Dios, ¿qué tuvieron? Y al hombre y a su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los ¿qué? Entre los arbustos. Pero si no antes habían escuchado a Dios, siempre lo escuchaban, ¿o no? ¿O no? ¿Cree, hermana Esmirna, que Eva escuchaba la voz de Dios antes y salía corriendo a esconderse? No, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿por qué se está escondiendo? A ver, ¿y no que ya habían hecho sus delantales? ¿No que ya habían cubierto su desnudez? ¿No que ya no tenían vergüenza, ya estaban cubiertos? Óigame, escúcheme bien. Y usted que está ahí en su casa, escúcheme bien. Usted puede decir: yo tengo la religión que me dejaron los padres, yo tengo esta otra religión, yo tengo esta otra.
Déjeme decirle, un día usted, si no le entrega la vida a Jesús, usted se va a esconder al escuchar la voz de Dios. No va a querer estar ante la presencia de Dios, mientras que los redimidos con la sangre de Cristo estaremos alabando al Señor en la misma gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Lo cree, hermano, o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Porque los veo así que está diciendo el pastor, sí, porque la religión no cubre la desnudez del hombre. Las tradiciones del mundo no cubren la desnudez, la vergüenza del pecado, de la conciencia. Entonces, ¿quién cubre la vergüenza de la conciencia? Solamente Dios. Solamente Dios. Por eso cuando usted y yo, cuando el hombre falla a Dios, no se siente bien estando en la casa de Dios, a no ser que ya su conciencia esté cauterizada y ya no le importe la presencia de Dios. Pero si su conciencia todavía le acusa, es porque el Espíritu Santo de Dios todavía tiene relación con su conciencia y le está dando la oportunidad, el Dios de los cielos, para que caiga de rodillas y se arrepienta y pidamos perdón a Dios. ¿Cuántos se pelearon con la esposa hoy en la pandemia? A ver, ¿cuántas hermanas se pelearon con el esposo hoy en la pandemia? Y no venían a la iglesia, estaban tranquilas, ¿verdad? Pero ¿qué tal al llegar a la casa de Dios? Porque le aseguro que muchos pasaron hasta una semana durmiendo peleados ahí en la casa. Esos no vinieron hoy, ¿verdad? Vienen al otro culto, ahí para que les predique el hermano Armando. Aquí estamos los que buscamos arreglar nuestra vida diario, ¿verdad? Hermanos, podemos cantar, podemos predicar, podemos levantar la ofrenda, podemos hacer todo, pero si Dios no nos justifica, no somos justificados. Por eso es importante buscar siempre estar en paz con Dios, buscando su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, no nos vamos a esconder, vamos a irnos con el Señor. ¿Amén o no amén? Veamos aquí. Oyeron la voz del Señor. Amén. Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire. Pero si antes escuchaban la voz de Dios y no tenían miedo, se gozaban, se deleitaban en la presencia de Dios. Como cuando estamos bien con Dios, ¿verdad? Cantamos, nos gozamos en su presencia. Pero cuando hemos hecho lo malo, cantamos, sí, pero acá adentro sentimos algo que no nos deja en paz. Y qué bueno que sentamos eso, porque eso no es para decir soy pecador, mejor me voy. No, es para caer de rodillas y reconocer que nos hemos equivocado. Porque cuando reconocemos y le pedimos a Dios misericordia, Dios tiene misericordia. Su palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Bendito su nombre para siempre. Ese es el amor de Dios para con el ser humano. Si el ser humano le reconoce, Dios le bendice. Amén o no amén. De la presencia de Dios se escondieron. ¿Sabía usted que esto se va a volver a repetir? Pastor, ¿qué está diciendo? Esto se va a volver a repetir. ¿Cuándo se va a volver a repetir? En la apertura del sexto sello. Espero ya no estés allí. Espero que hoy estemos seguros en Cristo. Porque mira lo que va a pasar. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 15, ¿qué dice? Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué dice? Se escondieron en las cuevas. ¿Y qué más?
entre las peñas de los montes. Verso 16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos. ¿De qué? Escóndenos ¿de quién? Del rostro ¿de quién? De aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿No es lo mismo que hizo Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán cuando y Eva cuando oyeron la voz de Dios paseándose en el huerto? Inmediatamente buscaron el árbol más grueso. A ver, ¿dónde me escondo, Señor? Aquí me meto, Señor, para que no me vea, Señor. Pero ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Quién puede esconderse de la presencia de Dios? Nadie. Y viene el día que el Dios de los cielos hará estremecer la tierra, que el hombre no querrá vivir aquí sobre la tierra, porque el hombre se sentirá descubierto, se sentirá culpable delante de Dios. Por eso hoy adorémosle, sirvámosle con todo el corazón, porque hemos sido justificados por su sangre. ¿Sabes que ahí en Génesis capítulo 3 verso 15 está hablando del sacrificio de Jesús? Pero ese no es el primer sacrificio, no. Ahí se llevó a cabo un sacrificio. Pero ahí en Génesis capítulo 3 verso 15 se está anunciando ya, oh, qué precioso, el amor de Dios para con nosotros. Se está anunciando la misericordia de Dios y se está anunciando el dolor que le costaría al Cordero de Dios la redención de todos nosotros. ¿Sí me entiende? Ahora sí regresemos a Génesis capítulo 3 verso 15. Entonces no se olvide que el hombre no puede justificarse delante de Dios. Hermanos, hermanas que están aquí, el pecado nos descubre delante de Dios y nos aleja de Dios. Y tú puedes venir a la iglesia y a diezmar, ofrendar, pero si no te arrepientes, escúchame, si no te arrepientes, va a llegar el momento que vas a querer huir de la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios se mueve en nuestras vidas y se mueve para bendición, para santificación nuestra, para hacernos volver al camino. Pero cuando se manifieste la presencia de Dios, como leímos en Apocalipsis capítulo 6, hermanos, ahí se va a manifestar la gloria de Dios, pero ya no va a ser para salvación. Ahí será para llevar a cabo el juicio que le está reservado a este mundo y a todos los que no quieren aceptar a Jesús, a todos aquellos que quieren justificarse solo con venir y entrar a este lugar. No, Señor, aquí puede venir todo el que quiera, pero no se justifica solo con venir y sentarse aquí. No se justifica nadie, no se justifica nadie con que el pastor ore por él. Nos justificamos todos por Cristo nuestro Señor. Bendito su nombre. Amén o no amén. Ojalá me estés entendiendo. ¿Qué dice aquí? Y pondré enemistad entre ti. ¿Y qué más? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está hablando de la lucha que hay entre el hombre y Satanás. Hay una lucha entre Satanás y el hombre. El hombre busca justificarse, pero Satanás lo tiene bien atado. Porque Eva y Adán no se pudieron justificar. Buscaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Buscaron esconderse de la presencia de Dios.
Pero de Dios nadie se esconde. Porque el Señor seguía llamando a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Y llegó el momento que Adán ya se dio cuenta que era por demás que se escondiera, porque Dios no iba a parar. Oh, qué hermoso es Dios. Yo a veces le digo: Señor, ¿por qué no paras ya? Si todos somos unos rebeldes, ¿por qué no paras ya, Señor? Pero la voz de Dios sigue paseándose, diciéndole al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como diciendo Dios: Adán, ¿dónde estás? Esa voz todavía retumba en los cuatro ángulos de la tierra. Dios llamando al hombre para que el hombre venga a Cristo, para que el hombre se dé cuenta de su condición. Oh, pero el hombre sigue jalando hojas de higuera y se va al budismo, se va a la meditación, se mete a los brujos, se mete por donde quiera, tratando de solucionar su problema. El problema es que se aquieta su conciencia un momento, pero al rato está lo mismo. Y eso no es todo. Viene el día que el Señor va a mover su gloria, su poder, y no va a ser para salvación. Pero aquel que ya está en Cristo, bienaventurado es, porque si permanece en Cristo, cuando el poder de Dios se manifieste para sacar a su iglesia, nos iremos con Él. Bendito su nombre. Amén. Dele gloria a Dios. Y luego dice: y esta te herirán en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el carcañal. ¿Sabe de qué está hablando? Del sacrificio de Jesús. Aquí está la primer predicación del evangelio de Jesús. ¿Sí me entiendes qué está diciendo, pastor? Sí. Cuando dice acá: y esta te herirá en la cabeza, cuando habla de herir, está hablando de Cristo. Jesús es la simiente de la mujer que aplasta, que dice, le hiere la cabeza. ¿A quién? A Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Sí me entiendes? ¿Quién es el que hiere la cabeza de Satanás? Jesús. Y luego, ¿qué más dice? Y tú le herirás en él. Satanás quería matar a Jesús como diera lugar. Por eso cuando él nació, Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿De cuántos años de nacidos? De 2 años de nacido. Todos los niños que habían nacido 2 años atrás, todos muertos. Pero como de Dios no se escapa nadie. Qué hermoso, ¿verdad? Dijo Dios a Josué de noche, a José de noche: José, sal con Jesús, con tu hijo, sal con el niño y María tu mujer, vete a Egipto. ¿Pero por qué, Señor? Porque Satanás quiere destruir al niño. Y José sale con María y se van a Egipto. Qué grande es el amor de Dios. ¿Y sabes por qué estaba haciendo eso Dios? Porque Él sabía que tú y yo no podíamos justificarnos delante de su presencia. Y tenía que morir un justo para justificar a los pecadores. ¿Te das cuenta cómo obra Dios para favor del hombre? El hombre quiso justificarse. El hombre quiere justificarse y ahí está luchando. Y por eso cuando se muere cualquier persona, ponen el Salmo 23 en su lápida, o Juan 3:16. Pero ¿de qué sirve Juan 3:16 en una lápida?
¿De qué sirve el Salmo 23 en una lápida si el que está enterrado allí no reconoció a Jesús como su Señor? De todas maneras está en el infierno. Pero si ese hombre le reconoció y esa mujer reconoció a Jesús y se declaró pecador delante de él y se arrepintió de sus pecados, aunque no tenga Juan 16 ahí en una lápida, aunque no le hayan puesto ni siquiera una cruz de madera, de todas maneras ese hombre y esa mujer está en el reino de los cielos. Por eso el cristiano no debe de tener temor a la muerte. Yo siempre digo, donde toque, allí nos quedamos. Bendito el nombre del Señor. Porque este cuerpo se quedará ahí, pero yo volaría a la presencia de Dios. Y cuando Cristo venga, allí donde se quedó este cuerpo, de ahí el Señor levantará un cuerpo glorificado para la gloria de su nombre. Amén o no amén. Aunque no haya habido novenario, aunque ya no recen, yo estaré en la presencia de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque Dios hizo algo para justificarnos a usted y a mí. Amén. A ver, ahora sí vayamos a ver qué hizo Dios a favor de Adán y de Eva. Dios es bueno y precioso, ¿verdad? No hay nadie como nuestro Dios. Nadie como nuestro Dios. Oh, qué hermoso. Por eso a Él hay que servirle con todo el corazón. Amén. Porque Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Vamos al verso 21 de ahí mismo del capítulo 3. Vea, verso 21, ¿qué dice? Aquí está el primer sacrificio de Dios por el hombre. Veamos, vayamos y veamos debajo de lo que está ahí, de esas palabras. Veamos qué dice aquí. Y el Señor Dios, ¿qué dice? Hizo al hombre y a su mujer túnicas. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y los vistió el Señor. ¡Qué precioso! ¿Me entiende, hermano? Cuando le digo que veamos lo que está debajo de las letras. Una cosa es leer lo que dice ahí, pero otra cosa es ver lo que está debajo de esa descripción. Podemos ver lo que está ahí. Podemos ver cómo el hombre quiso cubrir su desnudez y no pudo. Podemos ver cómo el hombre quiso esconderse de Dios y no pudo. Tuvo que ser Dios. Creo que Dios dijo: a ver, quítate esas hojas que te pusiste ahí, porque de nada te sirve tus propias obras. De nada te sirve que tú te quieras justificar con tus propias obras, porque no me agrada, dice Dios. Quítate esas hojas de higuera que te pusiste ahí, porque soy yo el que te va a vestir. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora veamos bien, dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿De dónde sacó las pieles el Señor? Dime, ¿ya pensaste en eso? ¿De dónde las sacó el Señor? Tuvo que hacer un sacrificio el Señor. Pastor, ¿qué está diciendo? Por eso te dije, veamos debajo de lo que no vemos ahí. Porque se necesitaba sangre para poner la vestidura para cubrir el pecado de Adán y Eva.
Sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como no había un sumo sacerdote, como no había un levita, ¿qué hizo Dios? Dios mismo hizo un sacrificio de un inocente animalito para cubrir los pecados del pecador. Bendito su nombre para siempre. Entonces hubo derramamiento de sangre por Adán y por Eva. Escúchame. Por eso, hermano, hermana que estás aquí, démonos cuenta que es Dios el que te ha cubierto o lavado tus pecados. Es Dios el que te llamó, te sacó de la inmundicia del pecado, y Dios hizo el sacrificio del cordero inocente que no pecó para nada. Por eso le decía que dice Romanos 5:8: en esto muestra su amor Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí me entiendes? Cristo murió por ti. Cristo murió por ti y murió por mí. Jesús murió por ti. Es Dios en Jesús buscando cubrir la vergüenza del pecado del hombre. Y por eso el hombre puede traer el crucifijo aquí, puede traer el rosario aquí en su mano y pasar de bolita en bolita, y no puede ser justificado por eso. Por eso el hombre se puede ir de rodillas allá al Señor de Esquipulas en Guatemala, se puede ir allá de rodillas a la Villita aquí en México, se puede ir de rodillas allá por Oaxaca, a Chalma, no sé a dónde, a Juquila, y no puede ser justificado por eso. Porque el hombre no puede justificar a nadie, ni tampoco San Pancracio, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Jerónimo. Solamente el Santo de los Santos, y se llama Jesús, es su nombre, porque a Dios le plació justificarnos por medio de Él. Amén. Por eso podemos bautizar al niño recién nacido y no es justificado. Así como el judío tampoco es justificado por la circuncisión a los 8 días del niño, o de los 40 días después de haber nacido. Así tampoco los gentiles pueden ser justificados echándole agua bendita sobre la cabeza. Tampoco somos justificados por bautizarnos allá en el río. Somos justificados por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Amén. Dele gloria al Rey. ¿De dónde salió la piel para las túnicas? Tuvo que salir del animalito que fue sacrificado para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Hasta el día de hoy es así. Si no venimos a Cristo, no somos justificados. Amén. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice, ¿qué dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9? Ay, a ver, veamos esto. Esto está serio, hermanos. No podemos ser justificados por nuestras propias obras. Es Dios el que hizo todo y hace todo hasta el día de hoy para justificarnos. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Qué dice? Por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. ¿Qué más? Por medio de la fe. ¿Y qué más? Póngame atención. ¿Y qué más? ¿Y esto de qué? Y esto no de ustedes, o no de vosotros. ¿Qué dice? Pues es un don de Dios.
Diría el salvadoreño: ¿quiere más masa, periquito? ¿Sabe qué significa eso? Decimos en Guatemala: más claro ni el agua. Más claro ni el agua. ¿Qué dice aquí? Oh Dios, ¿dónde quedan nuestras obras? ¿Dónde quedan? Va a decir alguien: entonces, pastor, de nada sirve que me guarde para el Señor. Claro que tienes que guardarte, porque si pecas, te vuelve a caer como a Adán y a Eva. Amén. Porque ¿qué hizo Dios? Nos limpió por medio del sacrificio de Jesús, y ahora estamos limpios para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, alabando, sirviendo a Dios con todo el corazón, sacándonos toda la mundanalidad de nuestra vida y alabando a Dios con toda nuestra vida. Amén. Pero dice aquí Efesios: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes. Me gusta lo que dice la Reina Valera contemporánea: esto no nació de ustedes. ¿Por qué? Porque ¿qué nació de Adán y Eva inmediatamente? A ver, ¿qué nació? Hacerse unas hojas de higuera ahí. Eso nació de ellos. Pero ¿qué nació de Dios? Sacrificar un animalito inocente por ahí. Imagínate qué culpa tenía el animalito. ¿Qué culpa tenía el animalito que andaba por ahí cuando Dios dijo: véngase para acá usted? Ahí no nos dice qué animal era, pero tuvo que hacer un animal limpio, que llenó las exigencias de Dios. Y dijo Dios: véngase para acá. Lo degolló, derramó su sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y de su piel, dijo Dios, una túnica, otra túnica, una para el hombre y otra para la mujer. ¿Y saben qué? Están listos, váyanse a llenar la tierra y cumplan el resto del mandamiento que les di. Llenen la tierra y sojúzganla. ¿Por qué no los dejó el Señor así, sin cubrirlos? ¿Por qué? Porque no podían vivir así. Porque Dios no nos deja descubiertos. Porque no podemos vivir así. Para vivir necesitamos ser vestidos de la vestidura de nuestro Padre Celestial. Y esa vestidura la obtuvimos cuando venimos a Cristo Jesús. Ahora tú te ves con tu vestidito, tu camisa, pero Dios no ve esa vestidura. Dios ve lo que Él hizo en ti. Bendito el nombre del Señor por la vida de Cristo dada en la cruz del Calvario. Por eso dice: esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, dice el verso 9. Ni es resultado de las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Ahora entiendes por qué la justificación del hombre es algo que le compite solamente a Dios. El hombre no puede ser justificado por sí mismo, ni el otro hombre puede justificar al otro hombre. Es Dios el único. Y hay un hombre que justifica a todos los hombres. ¿Y quién es? Jesús. ¿Pero por qué Él? Porque Él no fue engendrado por hombre alguno de la tierra. Él es engendrado por la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, un limpio, un puro, un inocente
vino a salvar a los culpables, pecadores, transgresores, que merecíamos la condenación eterna, pero Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho hijos de Dios por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios. Termino leyendo lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 13. Dice así: si la sangre de qué, si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Cubrir su desnudez en la carne con la piel de los animalitos. ¿Qué dice acá? Sigamos leyendo. ¿Cuánto más que? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu que dice eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Qué precioso está esto. Qué maravilloso está esto, hermano. ¿Te gozas o no te gozas? Mira lo que dice: cuánto más la sangre de Cristo. Si la sangre del corderito, si la sangre de los animalitos, si la piel de los animalitos cubrió la carne de Adán y Eva, cuánto más la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Qué dice? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Qué precioso. ¿Se ofreció qué? A sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué se entregó a sí mismo el Señor? Para derramar su sangre. No para cubrir nuestra desnudez física solamente, sino para cubrirnos espiritualmente y limpiar todos nuestros pecados. Y por eso ahora todos los que ponemos nuestra fe en Jesús, que Él es nuestro Salvador y Señor, somos justificados, porque Él se puso por nosotros para justificarnos delante del Dios eterno. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. Por eso le puedo decir al budista, por eso le puedo decir al mariano: yo soy hijo de Dios. Amén o no amén. Por eso le puedo decir a uno que practica el Islam: yo soy salvo. Amén. ¿Pero por qué? ¿Crees a poco en Mahoma? No, creo en Jesús, que murió y resucitó al tercer día para perdonar mis pecados. Porque el Dios nuestro es el hacedor de los cielos y de la tierra, y el que hizo el primer sacrificio y hizo el último sacrificio para salvar a todos los pecadores, de los cuales dijo Pablo: yo soy el primero. Bendito el nombre del Señor. Pero por su sangre y por su justicia somos justificados. Dele gloria a Dios. Porque dice: sin mancha Dios limpiará ¿qué? ¿Qué limpia la sangre de Cristo? Lo que no hacían la sangre de los animalitos. Lo que no hizo la sangre de los animalitos que mató Jesús para cubrir la desnudez de Adán, es decir, Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué lo hizo? ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia nuestras conciencias de todo pecado. A ver, ¿qué sentiste cuando le entregaste la vida al Señor? ¿Qué experimentaste, hermano? Ya no te sentiste culpable, ¿verdad? A ver, realmente, ¿quién ha recibido a Cristo aquí? No vaya a ser que solo haya cambiado de religión, porque así hay muchos. Dejo de ir allá, ya no voy a la Virgencita, vengo aquí a San Jerónimo. Pero no se han arrepentido.
Y no es cambiar de santo el que nos hace hijo de Dios. Es cuando nosotros recibimos al santo en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Como dijo aquel artista Nelson Ned, no es lo mismo cargar a Cristo colgando del sacrificio que cargarlo acá dentro del corazón. Amén. ¿Cuántos lo tenemos en el corazón? ¿Cuántos lo cargamos en el corazón? Pues date cuenta que la sangre de Cristo te hizo hijo de Dios.